En la mayoría de las religiones se predica la creencia que después de morir, todos los seres humanos seremos juzgados de alguna manera por un ser supremo y omnipotente. Según esto, a cada cual se le dará un justo pago dependiendo de cómo haya sido su comportamiento, sea bueno o malo. Estas condiciones del juicio dependen de las diferentes normas, leyes, estatutos y mandatos de cada religión en particular. Por lo que según la creencia religiosa que se adopte, estamos ante un juicio con algunas variantes. ¿Quién tiene la verdad sobre este asunto? En nuestra opinión, nadie. Nos encontramos nuevamente en cuanto a este punto del juicio final ante la ley de oferta y demanda en este supermercado de religiones. Pues como ya sabemos, estas normas y leyes en muchos casos son caprichosas y variables de acuerdo a lo que el Dios de esa religión y sus líderes hayan optado para mantener atrapados bajo el temor a sus feligreses. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a este canal. ¿De dónde viene la idea del juicio final en el cristianismo? Por supuesto que del compendio de libros llamado la Biblia, una recopilación de textos de otras culturas más antiguas que la hebrea y de los cuales se ha hecho una adaptación de estas creencias al judeocristianismo. Son varios los textos bíblicos que hablan del supuesto juicio de Dios. En este video citaremos dos como referencia. El primero se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, y dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El segundo, en nuestra opinión el más terrorífico, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y dice esto: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para investigar un poco más sobre este segundo texto, te invitamos a ver nuestro video Apocalipsis, el falso libro del terror. Esta idea del juicio final es, en nuestra opinión, un fantasioso invento de las religiones tradicionales creado con doble intención. La primera, como una especie de consuelo para alentar a aquellas personas que no pueden explicar las injusticias que suceden ante nuestros ojos diariamente, cometidas por personas impulsadas por la avaricia, el deseo de dominación, venganza y adquisición de poder. Así que proceden de manera arbitraria, humillante y abusando de sus semejantes, y que sin embargo disfrutan de riquezas y grandes privilegios. A estos se supone que si en esta vida no reciben su justo merecido, después de morir deben recibir de Dios un castigo temporal o eterno, dependiendo de la gravedad de sus actos. La segunda, como un instrumento de manipulación y control de los creyentes, quienes bajo el miedo a un castigo eterno son controlados mediante normas y leyes de la corriente religiosa a la que pertenecen.
Todos queremos un mundo justo y equilibrado para todos los seres humanos sin excepción, donde el impío sea castigado y las buenas personas sean premiadas o recompensadas por sus buenas acciones. Pero también sabemos que mientras no haya un despertar colectivo, esta situación no cambiará y la vida seguirá siendo injusta por causa del estado de inconsciencia tanto de los que oprimen como de los oprimidos. Así que, ante la impotencia de aceptar la realidad de un mundo tan injusto como inconsciente, las religiones han inventado una irrealidad, un acontecimiento futuro más allá de la muerte, la cual nadie tiene certezas, un juicio final de que de alguna manera traiga justicia, que el malvado e infame sea de alguna manera castigado y el que ha tenido una vida de sufrimientos sea recompensado. Esa es la esperanza de muchos. Es precisamente debido a esta inconformidad que desde el principio de los tiempos el hombre ha creído en juicios post-mortem, cielos, paraísos, nirvanas, purgatorios e infiernos. Todo esto solo con el fin de tratar de responder de alguna manera a las injusticias que nos enfrentamos en esta vida. También encontramos un texto bíblico que a través del cual se atrapa a los creyentes para que permanezcan todo el tiempo temerosos de cumplir con los mandamientos establecidos, donde se dice que una sola falta cometida al final de su carrera podría costarle la condenación eterna, y lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, y dice: Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las injusticias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es decir, que si una persona ha tenido buen comportamiento, pero por alguna circunstancia de la vida llegara a hacer algo que ese Dios y su religión le parece un acto de maldad, ninguna de sus acciones le será tenida en cuenta. ¿No sería este otro acto de injusticia de parte de este Dios al cual le ha creído? Al respecto, te recomendamos ver nuestro video Pablo delata la maldición de la ley de Jehová. Aquí mostramos cómo Pablo explica la maldición que hay en esta ley del Dios del Antiguo Testamento, porque sus mandamientos son tan gravosos y difíciles de cumplir que si la tomamos como un camino a la salvación, todos estamos condenados anticipadamente. Según esta ley, es imposible la justificación del ser humano ante Dios y estamos todos encerrados bajo maldición. Según esto, al final de los tiempos o cuando la persona muere, será sometido a un juicio donde un anciano de largas barbas, al cual han identificado erróneamente como Dios, pues a Dios nadie le ha visto, se sentará en su trono para juzgar a cada uno de los muertos según lo que está escrito en la Biblia. Y aquellos que resulten culpables, que según esta ley serán la gran mayoría, irán al infierno. Al menos eso es lo que dice la Biblia sobre los que irán al lago de fuego. Para tener en cuenta lo que Jesús dice respecto a este tema de la condenación, te recomendamos ver nuestro video, el detrás de cámara de la resurrección de Jesús. ¿Quién tiene evidencia de que este juicio ocurrirá y cuándo ocurrirá? Nadie tiene evidencia de esto. Solo se apoyan en la Biblia, la cual, como ya hemos demostrado, no es sagrada ni es la palabra de Dios. Es solo un compendio de libros lleno de contradicciones y anacronismos. Según ella, Dios guarda por escrito cada acción de toda persona, cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Todo plasmado en un supuesto libro de registro o libro de la vida.
Y en el día del juicio nos recordarán a todos los que están en ese libro y tendremos que responder por ello, y luego vendrá la sentencia. De acuerdo al veredicto, podríamos ir al paraíso o al infierno por una eternidad. Si ya es difícil creer en lo que nos dice la Biblia sobre el pasado del mundo, pues sus relatos no habla de Dios sino de Anunnakis endiosados, ¿cómo confiar en lo que nos dice sobre lo que ocurrirá después de morir? Por lo demás, podríamos afirmar contundentemente que este juicio al que seremos sometidos es una farsa. Pues recordemos que si Dios es omnisciente, es decir, conoce previamente el desenlace del juicio y sabe si seremos condenados o no, ¿qué sentido tiene esta vida si ya Él sabe, por lo menos el Dios del judeocristianismo, los que irán al infierno, que según esto sería una mayoría? Entonces, ¿para qué es este juicio si ya el resultado es conocido de antemano? Al parecer, será un momento de humillación donde los condenados escucharán todas sus faltas una y otra vez por la eternidad, reprochándoles los malos y viles que fueron en vida, y al final serán igualmente condenados. Solo les queda aceptar sin opciones el veredicto donde Dios hace de juez, abogado y verdugo. Más bien, vivamos conscientes, sensatos, haciendo el bien a nuestros semejantes, no porque vamos a comparecer en un imaginario futuro ante un juez invisible. Hagámoslo por nuestra propia iniciativa, por la moral implícita que significa ser humano y habitante de este mundo, por el respeto que merece cada vida sobre esta tierra, por el privilegio de hacer cada día con nuestras acciones un mundo mejor, mas no por el miedo a ser condenados eternamente. De esta manera, nuestro juez no será un anciano de barbas sentado en un trono que nos está mirando oculto para escribir nuestros errores para condenarnos. El juez seremos cada uno de nosotros a través de nuestras conciencias, sin maldecir, ultrajar, condenar a otros, guiados por una conciencia genuina y honesta. Y eso es lo que en realidad importa. El ser humano en su mayoría no ha despertado de esta creencia que le conduce al miedo, porque el sistema religioso ha monopolizado a Dios y a Jesús lo han convertido en una religión más, similar a todas las religiones del mundo. Han restringido el conocimiento y el verdadero mensaje del Maestro para mantener a la raza humana inconsciente. Un mensaje que podemos encontrar en el Evangelio de Tomás, cuando éste escribe el siguiente dicho de Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron temerosos por el fin y el juicio: «Dinos, ¿cómo será nuestro fin?». Y el Maestro respondió: ¿así habéis descubierto el origen que ahora preguntáis referente al fin? Pues en el lugar donde está el origen, allí estará el fin. Dicho de otra manera, ¿ustedes se preocupan por un juicio final y ni siquiera recuerdan su origen? Recuerden su origen y sabrán quiénes son para Dios. El infierno o el lago de fuego, después de un juicio divino, tal como nos los han hecho creer, significaría que a Dios se le salió el control su creación y tiene que acabar con ella. Si este material fue útil para ti, vive libre de juicios condenatorios para ti y los que te rodean. Así que el que no juzga y condena, tal como lo hacen los seguidores de esta corriente, tampoco será juzgado por su conciencia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos el próximo video.